Muy bien. Bueno, vamos a ser todos bienvenidos a la casa de Dios. Y es más, somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a saludarnos, ¿sí? Vamos a empezar esta mañana saludándonos. Saludar al que tiene a la derecha, a la izquierda, al que está adelante, atrás, decirle bienvenido, Dios te bendiga. Así un hola, Dios te bendiga, qué lindo que estés acá, ¿sí? A la familia Sosa, bienvenidos, muy lindo verlos. Sí, los que están en el fondo, bienvenidos. Yo no bajo porque, bueno, por una cuestión de organización. Pero es hermoso poder estar en la casa de Dios y no tener que esperar al finalizar la reunión para poder tener un tiempo para saludarnos los unos a los otros. Y quiero que en esta mañana, en este tiempo, estuve con un estudio bíblico en este verano y en base a ese estudio bíblico quería compartirles este mensaje de esta mañana y creo que Dios estuvo hablando en mi corazón y que el Espíritu Santo también esté hablando en el corazón de cada uno de ustedes. El pasaje se encuentra en Efesios y les invito a que me acompañen la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, en la carta de los Efesios, capítulo 3. Esta es la segunda, en esta carta, la segunda oración que hace Pablo a los cristianos allí en Éfeso. Entonces, les invito a que me acompañen en Efesios 3, desde el versículo 14 en adelante. Es una palabra que, como les digo, Dios me ha estado hablando mucho en este tiempo, muy sustanciosa, muy espiritual, todo es espiritual, pero con tanta sustancia, tanto para sacar, que vamos a buscar lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente el Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Fíjense que en esta hermosa y sustanciosa oración que tiene el apóstol Pablo, en el versículo 17 dice: ora para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí? Y en el estudio decía que habitar en griego, no voy a decir la palabra en griego porque yo eso no es mi especialidad, pero sí decía que en griego la palabra habitar puede ser de dos maneras escritas. Una para el habitar temporal y el otro es para habitar permanentemente, ¿sí? Y en este caso, el para que habite Cristo es en griego escrito en el sentido de habitar permanentemente. Y entonces en este habitar está hablando permanentemente. Muy bien, ¿para quién? Para los que han recibido a Cristo Jesús, para todo aquel que cree por medio de la fe. No es algo temporal que habite Cristo, ¿sí? No es una visita, no es un huésped casual que pasó un rato por nuestra casa y después se retiró. No, Cristo viene para habitar en nuestras vidas permanentemente. Nos hizo morada suya.
participamos de esta manera de su cuerpo, que es la iglesia, cada uno de nosotros. Y allí vemos una obra terminada que Dios crea, un templo de Dios, una habitación eterna. Y allí vemos el plan completo de Dios, porque a través de Jesucristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección, ¿sí?, Dios establece un nuevo hombre, somos nuevas criaturas, un nuevo cuerpo, un nuevo templo, ¿sí?, una ciudad, una habitación. Cada uno de nosotros somos vehículo de su expresión, vehículo de la expresión de Dios. Y Pablo ora, dice en este pasaje, en este versículo, Pablo ora para que Cristo empiece a habitar. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, ¿qué es habitar? Bueno, está hablando que Cristo empiece a operar, que empiece a funcionar, que empiece a influenciar, que empiece a transformar las vidas de cada uno de nosotros. ¿En dónde? En el corazón, es decir, en todas las partes internas de nuestro ser, en el centro de nuestro ser. Ahora podemos empezar a hacer un par de preguntas como para, poder entender un poquito todo esto. ¿Para qué habita Cristo en mi corazón? ¿Para qué habita? Cristo no habita para darnos una emoción placentera en nuestro corazón, ¿sí? No es para darnos algo hueco, ¿sí?, de un momento. Sí habita para darnos un entendimiento, un conocimiento de la verdad que ilumina y transforma nuestras vidas, ¿sí? Cristo habita de esta manera y sí va a haber gozo, obviamente va a haber gozo, ¿sí? Pero ¿saben qué, hermanos? Ese gozo va a depender de la comprensión y de la aceptación de la voluntad de Dios y de la guía de Cristo en nuestras vidas. Repito, va a haber gozo dependiendo de la comprensión y la aceptación de la voluntad y de la guía de Cristo. Muy bien, yo traje algo, como siempre algo traigo distinto. Yo les quiero preguntar, a ver, a los que pueden ver, tienen buena vista, ¿sí? ¿Qué es esto? A ver, fuerte. Muy bien, un libro de cocina, ¿sí? Este es uno de los libros de cocina que yo tengo en casa. Si yo abro, al azar, abro acá, me sale la receta de pollo dorado al horno, pollo dorado al horno decorado. Otra receta de pollo al curry, ¿sí? Y pato a la naranja. ¡Puah! Me da los ingredientes y me da, ¿sí?, cómo tengo que hacer esa comida. Un lindo libro, mucho tiempo lo usó mi papá también. Muy bien, en este libro nos da las recetas, pero ¿saben qué? Las recetas no alimentan, no nutre. Si yo no hago todo lo que me va diciendo la receta, no puedo obtener la comida. Y si no tengo la comida y no me alimento, no me puedo nutrir. ¿Sí? Lo mismo pasa con la palabra de Dios, si me permiten la comparación en cierta manera. Yo puedo saber todos los versículos de la Biblia, o muchos versículos de la Biblia, puedo saber todos los libros, puedo saber autores, puedo saber textos memorizados, salmos, pero si no llevo a la práctica lo que me dice la palabra de Dios, la comprensión y la guía de la voluntad de Él va a ser efímera, ¿sí? Necesitamos realmente comprender y aceptar la voluntad de Dios y allí va a haber un gozo. Entiendan esto, Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios 3, en esta parte, Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en prisión y él oraba por los cristianos allí en Éfeso. Y Pablo en esa prisión, él dobló sus rodillas. Los judíos generalmente no oraban de rodillas. Los judíos generalmente en la antigüedad oraban de pie. Caían de rodillas cuando ya estaban rendidos ante la presencia de alguien superior, ¿sí? En reconocimiento a él. Y Pablo dobla sus rodillas, pero estaba fortalecido, como dice su palabra, fortalecido en el hombre interior.
Nada lo iba a doblegar, nada lo iba a desanimar a Pablo. Y cada uno de nosotros también, mis hermanos, mis hermanas. Dios nos llama a que en este tiempo, ¿sí?, estemos fortalecidos en el hombre interior para que nada nos aparte de Él. Allí es cuando Cristo hace su hogar en nuestras vidas. Cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón para poseernos, para ocuparnos, para darnos y poder entender su revelación. Su revelación. Y quisiera hacer una pregunta. Muy bien, ¿quiénes reciben esta revelación? ¿Sí? ¿Quiénes reciben la revelación de Cristo? Nosotros mismos, de manera personal y objetiva, ¿sí?, por medio de la fe vamos recibiendo esa revelación. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, como dice en el versículo 16, fortalecidos en el hombre interior. Y así, de esa manera, vamos a ser llenos de Dios. ¿Sí? Vamos a ser llenos de Él. En el versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender, Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿sí?, y empieza a hablar de cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo, ¿sí?, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, este pleno conocimiento del amor de Cristo se logra de manera corporativa, no individual, porque dice, para que seáis plenamente capaces de entender, ¿sí? En el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender, ¿con quién? Con todos los santos. Mis hermanos, las riquezas de Dios se encuentran con los santos. Las riquezas de Dios se encuentran con los santos. En esa misma carta a los Efesios, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 22 y 23, es la primera oración que hace Pablo, y al final está hablando de Jesucristo. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, de Cristo está hablando, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Las riquezas de Cristo se encuentran en la iglesia. ¿Por qué? Porque allí está la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Llena tu vida, mi vida. Y podemos entender que previamente somos fortalecidos, ¿sí?, cuando ya llegamos a la fe en Cristo Jesús, somos fortalecidos. Cristo va haciendo su hogar en nuestro corazón, se está estableciendo, vamos comprendiendo, vamos conociendo más de Jesús, somos llenos de Dios hasta su plenitud, somos llenos. Y de esa manera vamos a poder comprender esas dimensiones de Cristo que nos hablaba en este capítulo 3, cuando dice en ese mismo versículo 18, para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y que podamos realmente de esta manera conocer el amor de Cristo, que dice en esta misma palabra, excede todo lo que conocemos. Lo que conocemos es poco al lado de lo que el amor de Cristo hace en nuestras vidas. Muy bien, estamos hablando de llegar a la plenitud de Dios, ¿sí? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y muy bien, ¿qué es la plenitud? ¿Qué es la plenitud de Dios? Se lo sintetizo de esta manera. La plenitud de Dios es la expresión de Dios. La plenitud de Dios es la expresión de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿sí?, no son las riquezas de Cristo, son su plenitud. Entonces, cada uno de nosotros estamos inmersos en esa plenitud. Nosotros, como dije hace un rato con la palabra de Dios, y hice la analogía con el libro de recetas, nosotros ingerimos, ¿sí?, las riquezas, las asimilamos de manera natural, se van integrando a nuestro ser
¿sí? Y se expresan en lo cotidiano, en el día a día. Las ingerimos, las asimilamos, se van integrando de una manera natural y se expresan en el día a día, sin esfuerzo. Y hay algo que estaba leyendo para que podamos entender. Riquezas no es igual a plenitud. Riquezas no es igual a plenitud. ¿Qué es riquezas? Las riquezas de Cristo. Las riquezas son los diferentes aspectos de Cristo que se nos dan para nuestro disfrute, para que podamos disfrutar de Cristo Jesús. Las riquezas son los diferentes aspectos de Cristo. En cambio, la plenitud es el resultado, es el producto de ese disfrute del día a día en Cristo Jesús. Y ahí es cuando estamos siendo plenos, estamos siendo llenos de su presencia. La expresión de hoy de Dios es la iglesia, es el cuerpo, ¿sí? La cual es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, el cuerpo de Cristo se forma, ¿sí? Al disfrutar de las riquezas de Cristo Jesús, ¿sí? Y allí lo estamos viviendo. Muy bien. ¿Cómo lo vivimos el creyente? ¿Sí? El cristiano va aprendiendo las verdades de Cristo. Y dice que cuando uno aprende las verdades, su palabra dice que así podemos asir de sus riquezas, de su gracia, tomar de sus riquezas y de sus gracias y de su gracia. No es un trabajo continuo, no termina, porque la misma palabra de Dios dice, es tan grande el amor de Dios, tan ancho, tan alto, tan profundo, que es un trabajo continuo que además excede todo conocimiento. Y otra de las preguntas que podemos llegar a hacernos es, muy bien, ¿cómo podemos lograr esa plenitud? Muy bien, ¿cómo puedo llegar a tener esta plenitud de Dios? Muy bien, el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Dice que tenemos que estar arraigados y cimentados. Es decir, la fe nos capacita para conocer a Cristo. La fe nos capacita para poder conocer a Cristo. Ahora, el amor nos capacita para poder disfrutarlo. El amor de Dios nos capacita para poder disfrutarlo. Y esto es lo hermoso. La fe y el amor no dependen de nosotros, no vienen de nosotros, vienen de Él, ¿sí? Con ese amor ágape podemos amar a Dios y puedo amar a mi hermano, ¿sí? Con ese amor puedo disfrutar y puedo crecer en Cristo Jesús. Con ese amor puedo ser edificado día a día. Mientras más profundizamos en Cristo Jesús, más somos arraigados y más crecemos en conocimiento y en la hermosa experiencia en Cristo Jesús. Mis hermanos, la firmeza de un árbol no está en las hojas. La firmeza de un árbol está en sus raíces. Mientras más raíces profundas y fuertes, alimentadas, sus ramas y sus hojas cada día van a estar dando más fruto. Dios desea que cada día estemos más arraigados, más cimentados, tengamos raíces fuertes en Cristo Jesús. El versículo 19 hablaba de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Saben qué? La mente natural nuestra, ¿sí? No puede conocer a Cristo. Va a conocer, saber quién es, pero no conocerlo en profundidad. Dios nos ama amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ¿sí? Con todas nuestras fuerzas. Pero es en nuestro espíritu que podemos conocer el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Por medio de la experiencia diaria. La iluminación viene por la comunión, mis hermanos, y la experiencia viene por su palabra y por el Espíritu.
Quiero ir cerrando con esto, mis hermanos. Y les pido que por favor presten atención. Lo que hemos vivido del amor de Cristo, lo poco o mucho que hemos vivido del amor de Cristo, no se puede comparar con lo que falta vivir en Cristo Jesús. Yo no sé cuánto tiempo tenés en el camino del Señor. Quizás tenés una semana, quizás tenés un mes, quizás tenés un año, 80 años. No sé cómo está tu vida hoy, pero sí sé que lo que hemos vivido hasta ahora es chiquitito, chiquitito, al lado de todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cuando dejamos que Cristo Jesús habite en nuestros corazones. Y tenemos, hermanos míos, como cierre ahora sí, tenemos un océano de amor de Cristo Jesús que nos espera. Tenemos un océano por delante. Y Dios en este tiempo nos está llamando para que nos sumerjamos en sus aguas de amor de Cristo Jesús y vivamos llenos de su plenitud. Y así, de esta manera, cuando estamos sumergidos en sus aguas de amor de Cristo Jesús, es cuando tendremos hermosas experiencias en Cristo Jesús. Más allá de las situaciones que vivamos, vamos a tener hermosas experiencias del amor, porque vamos a disfrutar del amor de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Que realmente Dios esté habitando en nuestros corazones. Seamos fortalecidos y seamos llenos de Cristo Jesús por medio de las riquezas que Él mismo nos da. Que Dios los bendiga, hermanos.